every player was boss, and the one that I'm mentioning now, Sadio Mane, I said it last time I was on it, he's the best football player in the world. I don't know why he's laughing for. Chris, why are you laughing for? Why are you laughing for? I'm being serious. El verano de 2025 en Liverpool no será recordado como un tiempo de pánico, sino como la ejecución fría, calculada y audaz de un plan maestro. And that's Alexander-Arnold! Oh! It's a screamer! It's an absolute screamer! Simply unsavable! La marcha de un ícono de un chico de la casa como Trent Alexander-Arnold rumbo al Real Madrid podría haber hundido a cualquier otro club en un mar de dudas e incertidumbre. Sin embargo, en Anfield se convirtió en el catalizador, doloroso pero necesario, de una evolución asombrosa. Lejos de ser el final de una era, fue el pistoletazo de salida para algo nuevo, algo formidable. Porque la combinación de un sistema táctico refinado bajo el mando de Arne Slot, una estrategia de fichajes visionaria y, seamos honestos, despiadada, y la adquisición de talentos generacionales ha forjado una plantilla para 2026 que no solo ha mejorado, sino que se ha vuelto aterradoramente versátil y está construida para una nueva era de dominio. La idea central es clara. El Liverpool, recién coronado con su 20º título de Liga en una campaña 2024-2025 para la historia, ha reunido un equipo cuyo potencial se describe con toda la razón del mundo como una auténtica locura. Y vamos a desgranar por qué el optimismo que rodea Anfield no es una mera esperanza, sino una expectativa fundamentada en una brillantez estratégica que da miedo. Para entender el equipo de 2026, primero hay que comprender la máquina de ganar títulos que construyó Arne Slot en su increíble temporada de debut. La cuestión es que su éxito no fue una casualidad, sino el resultado de una evolución táctica inteligente que sentó las bases para todo lo que estaba por venir. I was in a very positive way even surprised how good he was on the ball, so how he could play balls through the lines. From the first day I worked with him, I was like, wow. This is definitely another level than I'm used to. Antes de que rodara un solo balón en la temporada 2024-2025, el consenso de los expertos era casi unánime. El Liverpool no era un aspirante al título. 30 analistas de la BBC fueron consultados y ni uno solo predijo que los Reds levantarían el trofeo. Todos apuntaban a una carrera de dos entre el Arsenal y el Manchester City. Este contexto de bajas expectativas solo sirve para magnificar la escala del logro de Slot. Al final de la campaña, el Liverpool no solo había desafiado los pronósticos, sino que los había hecho pedazos. Se coronaron campeones de la Premier League con 84 puntos, producto de 25 victorias, 9 empates y solo 4 derrotas. 10 puntos por encima del Arsenal, su rival más cercano. De manera asombrosa, la única derrota de Slot en la liga durante todo el año natural de 2024, tanto con el Feyenoord como con el Liverpool, fue un solitario 1-0 contra el Nottingham Forest en septiembre, un testimonio de la formidable regularidad que impuso. El genio de Slot en esa primera temporada fue su pragmatismo. No llegó con una bola de demolición para derribar el templo de Jürgen Klopp, llegó con las herramientas de un maestro artesano para refinarlo. El cambio táctico más significativo fue la transición del 4-3-3 de Klopp a un 4-2-3-1 más estructurado. En el corazón de este sistema se encontraba un doble pivot, con Ryan Gravenberch y Alexis McAllister como protagonistas, que proporcionaba un escudo defensivo estable que a veces faltaba en el mediocampo más caótico de la era anterior. Y esta estabilidad se reflejó directamente en las cifras. En comparación con la última temporada de Klopp, los goles encajados por partido se redujeron de 1,1 a 0,9 y los goles esperados en contra bajaron de 1,2 a 0,9. Es extraño, pero lo que realmente pasaba es que el equipo, con un poco menos de posesión, tenía mucho más control. A diferencia del heavy metal de Klopp, el equipo de Slot estaba más dispuesto a replegarse y mantener la forma, activando la presión en momentos específicos en lugar de hacerlo constantemente. So since I arrived to Liverpool, I think I changed a little bit my routine. Before I didn't used to go to the gym as much as now, and that's because of him. Really? Yeah. So. Is that because you were changing next to him and he had better abs than you? So, yeah. or is it more for your football? Yeah, that's one thing. But the other thing is that he tells you that you need to be professional, you need to go to a gym or do this kind of thing. So. Este control táctico tuvo un beneficiario principal, Mohamed Salah.
El sistema 4-2-3-1 liberó al egipcio de estar pegado a la banda, permitiéndole moverse hacia el centro y convertirse en el eje del ataque. El resultado fue una temporada histórica para él, acumulando 34 goles en todas las competiciones y estableciendo un nuevo récord de la Premier League con 47 contribuciones de gol, 29 goles y 18 asistencias. Sus estadísticas fueron asombrosas, liderando las 5 grandes ligas europeas en asistencias y quedando solo por detrás de Kylian Mbappé en goles. Slot mantuvo la intensidad, pero añadió la estructura que el equipo necesitaba para pasar de ser un aspirante caótico a un campeón dominante. Pero no se puede entender el Liverpool de 2026 solo con el éxito del pasado. Hay que analizar la audaz y transformadora ventana de fichajes del verano de 2025. Fue aquí donde el club demostró una nueva mentalidad, una frialdad calculadora que priorizó el sistema por encima de los nombres. La decisión más monumental fue permitir la salida de Trent Alexander-Arnold, una medida que, aunque dolorosa para la afición, fue una declaración de intenciones estratégica. Verás, lo que no siempre se ve detrás de las cámaras es que esta lógica se extendió a otros activos del club. La venta del prometedor canterano Jarell Quansah al Bayer Leverkusen por una considerable suma de 35 millones de libras, junto con la de Kaoiming Kelleher al Brentford por 18 millones, demostró una nueva política clara: generar fondos sustanciales a partir de la plantilla para financiar talento de élite para el once inicial. Fue un alejamiento del sentimentalismo hacia un modelo de gestión de activos, donde se cambió a un creador de talla mundial, pero quizás limitante para el nuevo sistema, y a un prometedor defensor por una revisión completa del equipo. Con los fondos asegurados y una visión clara, el Liverpool se embarcó en una ola de compras que superó los 200 millones de libras. Florian Wirtz, el fichaje estrella y récord del club, llegó del Bayer Leverkusen por una cifra que podría alcanzar los 116 millones. Jeremy Frimpong, el sustituto de Alexander-Arnold, también del Leverkusen, por 29,5 millones. Milos Kerkez, el nuevo lateral izquierdo del Bournemouth, por una cifra entre 40 y 45 millones. Y para la portería, Georgi Mamardashvili y Freddie Goodman, creando una profundidad inmensa. Esta no fue una compra dispersa, sino una incursión dirigida, aprovechando conexiones personales y de clubes para asegurar los objetivos. Frimpong admitió haber reclutado a Wirtz durante sus vacaciones, y el nuevo director deportivo, Richard Hughes, fue clave para atraer a Kerkez, a quien ya había fichado para el Bournemouth. Esto es más que ojear, es una estrategia multifacética. Ahora analicemos a los nuevos pilares, el núcleo de por qué el equipo de 2026 es de locos. Florian Wirtz no es un simple fichaje, es el nuevo centro del universo creativo del equipo. Su llegada está diseñada para reemplazar la producción de Trent, pero desde una posición mucho más avanzada y central. Es el número 10 perfecto para el 4-2-3-1 de Slot. Sus fortalezas son abrumadoras. Es el único jugador en la Bundesliga que ha logrado dobles dígitos en goles y asistencias durante 2 temporadas consecutivas, con estadísticas de élites en goles esperados, asistencias esperadas y acciones de creación de disparo. Es uno de los mejores regateadores de Europa, pero su brillantez no le resta trabajo. Lideró la Bundesliga en recuperaciones de balón en el último tercio del campo. Lo que realmente genera muchas preguntas es qué pasará con Dominik Szoboszlai. Aunque es un gran talento, una comparación estadística muestra que Wirtz es superior en casi todo, lo que sugiere que el húngaro podría pasar a un rol más profundo o ser una opción de rotación de lujo, demostrando la nueva y aterradora profundidad de la plantilla. Jeremy Frimpong, el reemplazo de Trent, ofrece un perfil completamente diferente. No es un creador de juego que se mete hacia adentro, es un carrilero explosivo y vertical. Su trabajo es dar amplitud, estirar las defensas y llegar a la línea de fondo. Su velocidad es su mayor arma, siendo uno de los jugadores más rápidos de Alemania y clasificándose en el percentil 99 en conducciones progresivas entre los laterales de Europa. Sí, su defensa puede ser su punto débil, pero en el sistema de Slot, sus fortalezas ofensivas se maximizan mientras sus debilidades quedan cubiertas. Y por la izquierda, Milos Kerkez,
un lateral agresivo, enérgico, un auténtico dínamo. Con 21 años es el sucesor a largo plazo de Andy Robertson. Se le describe como un jugador con fuego en el estómago, un defensor tenaz que no comete errores que lleven a gol. Ofensivamente es una amenaza constante, su única debilidad, al igual que Frimpong, son los duelos aéreos, una potencial vulnerabilidad táctica que Slot seguramente ya está trabajando. La cuestión es que la genialidad de estos fichajes radica en su sinergia. La creatividad ya no dependerá de un lateral que se mete al medio, ahora surgirá del genio de Wirtz como número 10. Esto libera a Frimpong y a Kerkez para que sean atacantes puros por fuera, proporcionando velocidad y penetración. El resultado es un ataque equilibrado, multifacético y mucho más difícil de defender. Y no lo vas a creer, pero el plan para 2026 es aún más ambicioso. El núcleo del nuevo equipo es sorprendentemente joven. Wirtz 22, Frimpong 24, Kerkez 21, Gravenberch 23, Konate 26, McAllister 26, todos entrando en su mejor momento. La profundidad de la plantilla es ahora una de sus mayores fortalezas, permitiendo a Slot rotar en todas las competiciones sin una caída de calidad. Pero la verdadera locura es la flexibilidad táctica. Esta plantilla no solo está construida para el 4-2-3-1, sino que es perfecta para un sistema 3-4-3. Imaginen una defensa con 3 con Konate, Van Dijk y un nuevo fichaje de calidad como el rumoreado Marc Guéhi. Esto liberaría a Frimpong y Kerkez como carrileros puros, un papel para el que nacieron con McAllister y Gravenberch controlando el mediocampo, y un tridente ofensivo con Salah, Wirtz y Luis Díaz. Esta capacidad para transformarse, incluso a mitad de partido, convierte a Liverpool en un equipo camaleónico, increíblemente difícil de preparar. And then I was lucky enough that in that period of time there was of course the Barcelona team from Pep Guardiola. Yeah. I saw that they did 10 out of 10 times the pattern that my teammates and me did 2 out of 10 times maybe. So that brought me to an idea in ball possession where I felt like, okay, this is the idea I have now, how can I transmit this to my players, make it really simple for them to understand the game in the same way as I thought I understood it. El término locura para describir la plantilla del Liverpool para 2026 no es una exageración. En la descripción precisa de un equipo que ha sido meticulosamente diseñado para el éxito sostenido. La base táctica de Slot, la ventana de fichajes visionaria del verano de 2025, la adquisición de jugadores transformadores como Wirtz, Frimpong y Kerkez, y la creación de una plantilla con una profundidad, juventud y flexibilidad táctica sin precedentes, todo apunta a una sola conclusión. El Liverpool de 2026 no está construido para defender un título. Está construido para definir el próximo capítulo del fútbol europeo. La sensación que emana de Anfield no es de esperanza, es de una emocionante e inminente inevitabilidad. ¿Fue la venta de Trent Alexander-Arnold una traición necesaria o el error más caro de la década? Dale like, suscríbete y dinos en los comentarios si este nuevo Liverpool es una obra maestra o una bomba a punto de estallar.